Chao. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a otra tertulia de la alternativa. Esta noche ya comenzamos con uno de los grandes poetas de la generación del 80. No se sabe bien qué hubiera ocurrido si nuestro querido Rodrigo Lira Canguileno se hubiera suicidado ese 26 de diciembre de 1981, cortándose las venas en una tina ahí en la Villa Olímpica, muy influenciado, el día de su cumpleaños, muy influenciado por Séneca. Cuenta la leyenda que en una tina de agua tibia con azúcar ingresó y hizo profundos cortes en sus muñecas, en sus tobillos, y se desangró muy rápido. Quizás hoy día, según los amigos más cercanos, él podría estar viviendo en el extranjero o experimentando con música quizás electrónica o con conceptos más experimentales. No lo sabemos. Se suicidó a los 32 años. Dice la leyenda que 3 semanas antes había estado en cuanto al show declamando el Otelo de Shakespeare en una presentación donde doña Yolanda Montesinos lo alabó mucho y le dio el premio máximo de aquel día, 8.400 pesos de la época. Y hoy comenzaremos hablando de Rodrigo Lira Canguileno, una verdadera leyenda, quizás un poeta maldito chileno y muy hoy valorado por la juventud, por esa impronta. Él no publicó nada en su vida. Rodrigo Lira se hizo muy famoso en su época por las fotocopias. Acá está uno de los, como en la época esto giraba, era el proyecto de obras completas de Rodrigo Lira, fotocopias. Lira entregaba todas sus fotocopias en las universidades. Él estudió en el Verbo Divino, cuenta las malas lenguas que fue compañero del presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, no de curso, pero sí compañero en el colegio. Después ingresó a la escuela militar. Su padre, Juan Gabriel Lira, era coronel de ejército y también abogado. Era algo así como un fiscal militar, como lo fue el fiscal Torres. Y su madre, Elisa Canguilén, dueña de casa. Rodrigo Lira fue mal diagnosticado, quizás por un documental llamado Topología del Pobre Topo, donde Marco Antonio Parra habla de que quizás se mal diagnosticó una esquizofrenia, que era una bipolaridad en el fondo. En realidad no lo sabemos, solamente hablan los que lo conocieron más cerca, y también hablan mucho los que no lo conocieron. Eric Paul Hammer, quien fue su, entre comillas, amigo, también cuenta algunas historias bastante raras, que lo llamaba muy seguido, que era un poco obsesionado con Raúl Zurita. También contaba que lo llamaba mucho. También amigas mías ya mayores, que son poetisas, recuerda que él era muy enamoradizo y tenía esa obsesión por la mujer, que lo habían rechazado mucho. Entonces creaba en él una cierta fisura, un cierto lamento para uno de los poetas que si bien no había publicado nada, solo se había destacado publicando en una revista llamada Cabros Chico, en 6 volúmenes, yo creo que del número 14 al 18, si es que no me equivoco, algunos cómics que Jorge Montalegre después publicaría en el 2019 como Rodrigo Lira, un poeta en el país de los cómics. Pero él se hizo famoso, quizás, digamos, reconocido, entre comillas, por la performance, la puesta en escena, lo que Lemebel llamaba artista conceptual. Quizás Rodrigo tampoco sabía que era una performance, pero sí se hizo muy conocido en los trabajos de puesta en escena que se hicieron en el Goethe Institute, que se hicieron en el museo aledaño al Benjamín Vicuña Maquena, en la Sociedad de Escritores de Chile, en el mismo campus de la Universidad de Chile y en otros lugares, donde se empezó a hablar de él cada vez que él declamaba o hacía estas performances. Ocurría algo, llamaba mucho la atención, bueno, y para partir, antes de dar tanto dato, bueno, estuvo en la escuela militar, ingresó a la Católica el año 67, estudió muchas carreras, entre ellas psicología, filosofía, artes de la comunicación, estudió historia. Después, cuando le diagnosticaron, quizás inexactamente, la esquizofrenia, entró a la Chile, a donde continuó el año 75 en la Escuela de Bellas Artes, y al final terminó en el departamento de Lingüística y Filología, o sea, estudiando la investigación de las letras. Más o menos, Rodrigo Lira deambuló mucho por los campus universitarios. Los que lo conocieron, el gran crítico Federico Chop me decía que era alguien muy errático, que se pasaba en la universidad, pero más en el casino. A él le gustaba más la vida de campus, más que estar encerrado en el aula, porque quizás eso lo aplastaba, lo atormentaba. Del proyecto Obras Completas, esto que fue una fotocopia, o no sé, es un mimeógrafo que fue entregado, de que circuló de mano en mano. Algo favorito mío, Topología del Pobre Topo. Y dicen más o menos así:
El topo es una paradoja, es un paradigma. Y dice más o menos así este poema. El topo es un bicho ciego, más bien sucio, extremadamente necio, torpe y lento. Es un bicharraco raro, parrandero, repelente y recatado. El topo es pobre, un pobre diablo, de índole subterránea. Si sube a la altura del suelo, se apuna. El muy bien tunante hace túneles en el subsuelo, los cava en labores de zapa, se pasa metido en su cueva con las persianas echadas. El mundo externo lo abruma, a la N aún no sale de la cama. Este mamífero estúpido, no vidente y desgraciado, se come las uñas, se mece la barba, aúlla la luna al mediodía, del día viernes almuerza pescado. Cuando es guagua saca la leche de las tetas de su madre, tiene flatos y diarreas, más poco más tarde el estómago que este topo lleva es una guata que se va acostumbrando a los plátanos, hasta que el maní confitado. Y cuando le sobreviene el momento en otro lugar del contratiempo inesperado, bebe caldo de cabeza para poder calentársela. Podría refrigerarse el seso, el cerebelo, el cerebro, el encéfalo. En cuanto es unas vistas escalofriantes, sus onzas se cera. Si la mano se le pasa, se compra en algún astillero un barquillo con helado. Aquí voy a decir algunas cosas. Salto y dice, raza irritable la de los topos. Todo les parece mal, la luna por no ir más lejos, el sol les parece pésimo, la vida misma es para ellos como cuán absurda herida, llena de furia y sonido, el complemento y ancho mundo se les parece como una broma macabra, tremenda, de mal gusto, como un chiste de los más sucios o un exceso. Al final de la película, el topo se aleja gimoteando, murmurando sus quejas, gemebundo, por flojera no se muere todavía, se tiende la panza al sol y si el sol calienta se arrana como un lagarto gordo y sueña que está despierto. Se le llena la corriente o es una víctima de los sapos generalmente. Se los traga una serpiente. La gracia que tenía Rodrigo Lira es que, como él mismo se decía, se cagaba de la risa de la poesía. Hay unos... Se reía de Enrique Lin, que fue su maestro, se reía de Zurita, ¿en qué sentido se reía? Ridiculizaba también a Violeta Parra, a mismo Nicanor. Hay algunos poemas, hay uno que... Hay uno dedicado a Zurita. Sí, hay uno también a Paul Hammer, y hay uno, el Por qué escribí, de Enrique Lin. Aquí también está puesto desde un sentido de, digamos, desde la ironía. Él jugaba mucho con la ironía, él se burlaba también del mismo, él hacía referencias. Este es muy un clásico poema del que se llama Ela, Shi, Li, Si. Y en tus hogueras o en los ardores de tus creencias te enseñaré mi cuchillo de palo, Álvaro Ruiz. Las llamas del amor ya no llenan, Eric Paul Hammer. Mi amor se acrecienta más y más en la medida que tus ojos se difieren más y más de todo lo que he visto por los míos, Eric Paul Hammer. Ven acá, bombón, que te mostraré mis petardos, que mis secretas oscuras detonaciones, Roberto Merino. Él habla... Voy a buscar este poema donde... Con este poema él ganó el concurso de la revista La Bicicleta. 4, 375 y un 366 de onces. Dada la continuidad de la ausencia de la tibieza, considerando la permanencia de las carencias y las ansiedades que se penetran cotidianamente, y el frío sobre todo en el especial, o solo en el frío completo de la salchicha, o la mayonesa viscosa, seminal y estéril, la sábana sucia que cubre monstruosos ayuntamientos, la escasez de la radiación solar, lo poco que alcanza a llevar a través del monóxido de carbono, el humo de las chimeneas pastizales que se queman en el febrero, los cigarrillos, chimeneas, tubos de escape, tubos, chimeneas, humo, de lo que tiene que atravesar, además de una sucia sábana que cubre apenas como mera sábana polucionada. Esas teratologías, cópulas, esos coitos de aitos, esas violaciones y estupros y las ondas de radio, una amplitud de frecuencia modulada y las largas y cortas ondas de radio, de televisión o telex. Nada hacia la izquierda, nada hacia la derecha, nada hacia adelante, tampoco más aún, especialmente nada hacia adelante. Esta es la inercia, nada hacia atrás, no se puede. Trate usted de nadar hacia atrás, no se puede, la historia no retrocede. Esta es la historia, están los bayonetas en la historia, bajo las banderas de la historia. En la historia, es la sangre de las bayonetas de la historia.
bajo la bandera de la historia coagulada ya reseca, más bien como yesca de sangre sobre las bayonetas de la historia, bajo las banderas. Historia, no fumar, peligro grave de incendios, demasiada yesca, sangre seca atrás. Crúcese los brazos, sentarse en posición del loto, tirarse boca arriba y mirar el cielo. Nada hacia arriba, no pensar, no escapar el cielo. Bueno, este más o menos, busca algo más experimental de él, que acá. Esto se llama Ach Poetique Deutsch. Y vamos así. Es bueno esto. Sí, Y esto está inspirado en lo que decía yo. Es una ironía a Enrique Lin, porque escribí, y él dice, porque el poema de Enrique Lin dice, porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni dejé que los hombres fueran Dios. Y Rodrigo Lira, que fue un discípulo muy querido y que idolatró mucho a Enrique Lin, escribió lo siguiente: porque escribo estoy así, porque escribí estoy vivo, la poesía terminó conmigo, huero vacuo, gestado inútil ejercicio, el adjetivo mata, frivolidad, ociosa, tediosa, esporádica. Hacia un cierto punto sobrevivo a una muerte que podría vivirse además. La poesía me abandona a mediodía. Cuando escriba no conduzca, corra, poesía hay en todas partes. Solo para nosotros mueren todas las cosas, el sol bajo nada. Nuevo decadentismo, la tercera mano a mano hemos quedado. Los poetas son unos pequeñísimos reptiles, ni alquimistas, ni albañiles, ni andinistas. Bajo el monte Olimpo cayeron de la montaña rusa. Se sacaron la cresta palabras. En la noche ya nada, en la noche ya nada. Esta es la calma poetry, maybe Hausendus, to your herbs o poesius, y nuestro ayuntamiento KAKAA. Vamos con este también. Este otro aportic para la galería imaginaria dice que el verso sea como una canción. Este es lo que para la hoja a Vicente Huidobro, que el verso sea la llave. Acá dice que el verso sea como una ganzúa para entrar a robar la noche, al diccionario a la luz de una linterna, sorda como tapia, muro de lamentos, lamidos, paredes de oído, cae un rocket, pasa un mirage. Los ventanales quedaron temblando. Estamos en el siglo de las neuras y las siglas. Y las siglas son los nervios, son los nervios. El vigor verdadero reside en el bolsillo, en la chequera. El músculo se vende en paquetes por correos. La ambición. No descansa la poesía. Está colgando en la dirección de bibliotecas, archivos y museos de artículos de lujo, de primera necesidad. Oh poetas, no cantéis a las rosas, oh dejadlas madurar y hacerlas mermelada de mosqueta en el poema. El autor pide al lector disculpas por la molestia. Si propinas, es mi sueldo. Eso más o menos así escribía. Avanzando un poco, lo mal diagnosticado que fue la enfermedad de Rodrigo Lira le causó demasiados problemas. Digamos también, hay una anécdota que contó Federico Chop, que Rodrigo Lira en Argentina, en un congreso de escritores, se enamoró de una niña argentina. Entonces él se habían prometido un amor eterno y por algunas cosas, durante una semana de amor, Rodrigo se gastó toda la plata en esta niña. Y a esta niña la llaman de Gran Buenos Aires diciéndole que el novio había tenido un accidente. Y la niña se va y deja a Rodrigo botado. Por lo tanto, Rodrigo no sabía cómo volver a Chile. Así que en el terminal de buses convenció a un chofer diciéndole, llego a Santiago y le pago, mi mamá tiene plata. Se consiguió un teléfono, llamó, la mamá la estaba esperando en el terminal y ahí pudo pagarlo. Entre otras tantas anécdotas que se contaba. También una que el día del suicidio, contaba un amigo que el día del velorio estaba Parra entre medio de los... Y la madre lo reconoció. Y le entregó un montón de poemas, dijo. No, el Parra le dijo, señora, yo pasé durante un semestre toda la obra de su hijo en la escuela de ingeniería. Y ella dijo, aquí tengo todos estos poemas, vea usted qué hace con ellos. Y Parra se los entregó a Lin, y Lin terminó trabajando en este concepto que es lo que tenemos acá, que es el proyecto de obras completas, que fue, digamos, una de las obras póstumas que vieron la luz. Y podemos leer un poco el prólogo, que es muy bonito, que lo escribió Enrique Lin. Y me dice más o menos así. Esto es lo que escribe Enrique Lin en el prólogo. No se puede hablar impersonalmente de nadie. El recuerdo que tengo de Rodrigo Lira me disgusta conmigo mismo.
era alguien que ponía a prueba la capacidad para desestabilizar los códigos y los comportamientos en las relaciones interpersonales. De un examen mediocre, proyecto desde allí una imagen intolerante de sí mismo, la poesía en el papel, en el territorio más liberal que cualquiera de los que proclaman su liberación. Sus prácticas las confirmamos siempre en su amable mitología. Así, por ejemplo, la buena voluntad de un poeta que empieza a envejecer hacia otro, que es mucho más joven que él. Puede incluir en el factor de autocomplacencia. Esperamos a un joven que cambia en su manera de intencionalizar un trato de parejo, que no altera la buena disposición, pero Rodrigo siempre me enorgulleció como una ventaja y una compraventa de desquiciamiento. Resulta penoso por lo contrario y muy impaciente verificar lo poco que sirve la experiencia frente a quien supuestamente no la tiene en el mismo grado que uno. El antagonista de la lucha se ha olvidado que su beligerancia espera descansar en un esfuerzo de sintonía en las manecillas del reloj, quizás a favor de una mitología que ya se ha creado alrededor de él. Me tomé el derecho a la diferencia y al respeto a mis mayores, sin exageraciones, como lo había dicho Parra, que en el momento del año 79 incliné la balanza a su favor. Como miembro del jurado en un concurso, le dimos el primer premio en el contexto que aquí se titula, el que leímos delante, 43175 y un 366 de 11. Se publicó en el número 6 de La Bicicleta, revista que organizó el concurso con una especie de fundamentación de nuestro criterio, al que me pidieron. Esa simple nota no escapó. Luego la dupla, en la cual estaba Raúl Zurita, y la manía analítica del poeta, quien tuvo la ocasión de comunicarme su punto de vista en un correcto y simple y en una dura cabeza. Después de ese premio, resulta artificioso evitar el diálogo. Lo hicimos poco a poco. Lira, sin anunciarse previamente, como lo aconseja, golpeó la puerta de mi altillo en la calle General Salvo, en la tempestuosa memoria. Estaba en otro lado, yo estaba pensando otras cosas. Cuando apareció esa noche, no podía permitirle la descortesía de no parlamentar con él en la vereda, sin darme por enterado que esa era mi visita. Unas semanas antes yo le había dado con mi capricho el premio de la revista La Bicicleta. El primer lugar. Más tarde de un recital de poesía y una exposición de efímeros manuscritos, dibujos y fotografías en la Galería Época. El exhibicionismo del sujeto de en aquel año de Mutual, que yo mismo fui cómplice, más tarde lo acompañé al Goethe Institute, donde se incluyó una filmación y proyectos de video. Lira quería que yo lo ayudara a poner en movimiento un espectáculo de multimedia, similar para la celebración de su 30º aniversario. Es parte del... Bueno, pero con largo. Pero aquí va relatando más o menos cómo se conocieron, sí, y cómo fue. Y hay unos videos en la topología del topo, que es un video donde él está leyendo parte de... El topo es un animal de muy mal carácter y bla bla. Y él está al fondo, Enrique Lini está muy contento, está como complaciente de ver. Realmente ahora hay un weón que realmente... Ha aparecido otro poeta. Ha aparecido alguien que vale la pena. O sea, hay mucha gente que escribe, pero ahora sí estamos realmente delante de un poeta. Y lo efímero que fue él. Acá tengo algo. ¿Cuál sería el motivo de su suicidio? ¿Se conoce? Por lo que se ha dicho es porque él padecía bueno, no se sabe si esquizofrenia, una bipolaridad. Su madre decía que en algún momento dado a él le daba la locura y agarraba una mochila y se iba al norte y después regresaba o se cerraba 3 días en la oscuridad y de ahí no sacaba a nadie. Y quizás, yo vi quizás Roberto Merino, que fue muy amigo de él, también contaba que él tenía una tranca con las mujeres. La relación con la mujer era algo para él muy difícil. De hecho, él les quedaba muy atormentado por tener una mala, entre comillas, una mala suerte en el amor, digamos. Más que con la mujer, en el amor. Y eso lo atormentaba a él mucho. Y le creaba fisuras y heridas y desgarraduras que quizás no supo superar en algún momento dado. Aparte que su madre también, en vez de vivir con ella, le compró un departamento en Villa Olímpica, y él vivió solo ahí. Y él, muchos pintores que conozco, se ponían a tomar, fumaba marihuana, y él tenía un contacto muy directo con las prostitutas del sector de Avenida Grecia, que se colocaban en la esquina. Entonces él, un sector de... Porque él vivía en Avenida Grecia, en la villa... cerca del Estadio Nacional, la Villa Olímpica. No las ubico. Villa Olímpica. Bueno,
Y entonces tuvo relaciones de amistad con ella. En Emilio Báez, pues. Cuento corto, la psiquiatría de la época lo diagnosticó muy mal. Hay, por ejemplo, el mismo Raúl Zurita decía que le habían puesto electroshock y todo eso, y eso lo enloqueció más, lo atormentó aún más, y los tratamientos lo dejaron muy mal. Y eso quizás empezó a reflejar en esta poesía quizás tan, para la época tan innovadora y hoy tan actual. Que hoy Tan actual. Claro, que esto lo escribió entre el 75, entre el de los años 70, entre 77 y 81, lo que estamos leyendo ahora, que hoy en día la juventud de los jóvenes de 20 años pueden encontrarlo, pero totalmente contemporáneo a sus vivencias. Este libro fue un trabajo que sacó en conjunto Minga, Camaleón, una coedición, pero también con mucho del esfuerzo de su madre. Su madre se preocupó mucho. Después salió otro libro que se llama Declaración Jurada, donde vienen 7 poemas que no estaban acá. Y la universitaria, yo creo que a principios de los 90 sacó otro proyecto de obras completas y bueno, y se han estado haciendo documentales, se ha estado hablando mucho de él. De hecho, se habla de que él fue como una exageración del trabajo de Parra y de Enrique Lin. Él lo exageró, lo estiró aún más y lo ridiculizó. Si bien Parra... Aquí hay lugares que ocupa epígrafes textuales de Parra que dice: por más de 50 años la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Él ocupa de epígrafe para varios de sus poemas. Voy a leer otro. Recordemos que también él estuvo en la escuela militar. Quizás también esa formación militar lo tiene que haber marcado. No lo sé si para bien o para mal, pero era alguien que también, como decía Federico Choque, era alguien muy errático, que él no podía estar en un aula estudiando. ¿Sí? Él estuvo psicología, lingüística, arte de la representación, estudió historia. Entonces, Fíjate que yo tenía entendido de que había sido más como como una especie de continuador, o que él admiraba mucho a Nicanor Parra. sí. Y como que de repente adquiría su forma de escribir. Había un cierto parecido en las escrituras, porque él admiraba a Nicanor Parra. Sí. Sí, lo admiraba, pero él jugaba como a torcer o a deformar un poco la antipoesía de Parra o la misma poesía de Lin. Por ejemplo, mira, aquí hay un poema de él que se llama, un poema largo que se llama Acerca del derecho, el mercado de las libres ocurrencias. Y bueno, quizás un poco inspirado en la antipoesía, pero él más dejándola, quizás poniéndola al calor del soplete para deformarla un poco, escribe: chanfle, te pasaste. Sin incluir chauvinismo, sonaría exagerada, digamos. Más mejor, como ahora mismo la historia cespedadas de empanaj el vinito de E.A. Asado de huemul al palo de los copi, weón. We, bonito, bondadoso, ímpero, cedero, algo marchito, chita. Es que el rojo sospecho, ¿no? Pero en todo caso, podecida, pensada en el pecho descubierto. Rosado que en preferencia, P, el verso. Como salido de la misa. Santita se arrobará las banderas. De verdad que aún no se escucha poesía de adultos aficionados con olor a pisco sour, sabor a petit bouché, a paté de huevoncitos de pescado. Bien que aún no sea mucha la cosecha de esta cháchara en la cuestión. De este pataché, de por ahí de entresacar la cucharadita de arteche o de telier, escoger de entre los lares según lar particular. Si Salvador Reyes pone el mar, Sabela, podría la pampa, el humor, no ha de faltar, don Nicanor da el tenor. ¿Te das cuenta? Ahí viste, claro. Claro. Pero, claro, pero él lo juega mucho más con la ironía, y con la ironía y quizás también con la idea de burlarse. David Turkestán, que es un poeta ya mayor, hizo una antología en un libro, en la antología Ganímedes número 6, donde puso a Rodrigo con un poema, Paseo de Flores, que Enrique Lin dijo que no era un buen poema ese para esa antología, que habían cosas mejores como el que había ganado la bicicleta o cosas que le había entregado a él.
pero ya la antología hoy día esa antología es muy escasa y casi inencontrable. Acá tengo esta misma edición desde La Minga. Bueno, este no es el original, porque ya este libro de la primera edición es muy difícil de encontrar. Proyecto de Obras Completas Rodrigo Lira fue la misma que publicó a Armando Rubio después que Armando Rubio murió, ¿no? Como que se empezó a poner como a poetas como ya mitos, Póstumo. claro, póstumos o que se habían convertido en especie de mitos dentro de lo que era la poesía chilena. Acá voy a leer parte de lo que escribió Roberto Merino y dice lo siguiente. Lira escribió sus poemas entre los años 70, la mayoría entre el 77 y 81. Sus versos circularon principalmente en fotocopias que el mismo autor repartía en los campus universitarios. Estas copias las entregaron los recitales, el Instituto Goethe, en el Centro Cultural Las Condes, durante el primer encuentro de arte joven, en el Café en la casa y la capilla de la biblioteca del Museo Benjamín Vicuña Maquena, fueron la forma más común de difundir su trabajo. En estos textos, entre los que se encuentran cartas a los medios de comunicación, postulaciones a concursos y currículum que Lira transformaba en poemas. O sea, jugaba eso en transformar los currículos o las postulaciones, los formularios, lo iba modificando como poemas. Cosa que también hizo Zurita también con su encefalograma y con unos diagnósticos psiquiátricos. Él también lo adulteró y ponía las fotos. Y Pedro también lo hizo también. Claro. Lira transformaba en poemas, insertaba comúnmente recortes de periódicos, hacía imágenes de collage, hacía juegos gráficos con las palabras, ampliando los márgenes de la poesía, fuertemente marcada por la tradición lírica de aquella época. Por lo tanto, lo que hacía él era completamente vanguardista y demasiado poco claro para los poetas de la época. Los que sentían de enfrentarse a través de sus versos a una situación represiva, con alguien que era demasiado extraño para la escena. Sobre todo durante un periodo difícil de Chile donde estaba en dictadura. Aquí hablamos que ganó el concurso de la bicicleta, el segundo puesto fue para Omar Lara aquel año y para el tercero para Claudio Bertoni. En el jurado estaba Zurita y Enrique Lin, por el poema que habíamos dicho en antes. Rodrigo Lira ¿Te puedo hacer una pregunta así? ¿Sí? Como, nada que ver con él. ¿Cuántos años tiene Zurita? ¿Cuántos años tiene Zurita? Debe tener unos 67 años, 68 años. Sí, porque si Lira murió en el 81. O 32. Ya, imagínate, ya han pasado cuánto. Harto. Claro, bastante. ¿Este es un poeta de derecha o qué? ¿Quién? Qué difícil han visto ustedes verlo. Rodrigo Lira, de derecha. La familia era totalmente derecha, claro. Políticamente. No, sí. Políticamente es una familia muy reconocida en la derecha. Sí, el papá era coronel y era como fiscal militar. Un departamento ahí en la villa, Olímpica. en la Villa Olímpica, que son dúplex. O sea, yo conozco súper bien esos departamentos, he tenido amigas que han tenido la suerte de comprárselo y son maravillosos. Sí, son tremendos. Tremendos, porque abajo solamente hay comedor, living, cocina y un baño de visita. Igual que los de aquí en el portal. Claro. Y arriba están los 3 dormitorios, el dormitorio patrimonial y los otros 2. Pero son grandes, pero grandísimos. Entonces, o sea, si la mamá le compró uno a él y se lo regaló, no es menor el gasto. Claro. Mi amiga, una poeta llamada Alicia Oporto, lo conoció mucho. Ella era bailarina, una mujer muy bella bailarina de la Chile y todo. Y contaba que Rodrigo era alguien muy... que le costaba tener ese contacto con la mujer. Le costaba mucho llegar a una amistad con una mujer y aún más a una relación. Él se atormentaba mucho por eso, él sufría mucho por eso, quizás por la soledad. Él sufría una soledad que lo atormentaba. Es que la soledad es muy mala. Claro. Sí, la soledad es muy mala. Terrible la soledad. Y sobre todo cuando no quieres estar solo, es lo peor. Claro. Ya, voy a seguir otro poema de Lira. Topología del pobre topo. Ah, ya lo leí. Ah, no, aquí. Topología del pobre topo. Tormentoso el topo tiembla, tiene tristeza, atrona un poco, el topo no tiene comida, dinero.
tampoco tiene donde caerse muerto, pero tiene un taller. En las tardes talla, tornea, tañe, tararea. Atrona un poco, el topo se empecina, se desmide, se tropieza el topo. Recta tiene anatomía, atrona un poco. Siente el topo la latitud del monte Tupungato. Se toca, fosca, topa, fría, la actitud. Trepa entonces a un monte tan campante, todo esto entre sus mientes son mágines. Evidente así, monta sobre elefantes, enfrentando en tabla las sonrisas, la tristeza, teatros decadentes. ¿Tendrá el topo en su sitio sus tornillos o en un taste tiene estos trapos? Tiene las tejas sueltas y en sus patas rotos los tobillos. Entre tanto se interroga, se entretiene estudiando harto su antropología. Triste trópico en la actitud del topo, su típico tópico tapizado, su entramado de entrados combatiendo en un cúmulo de dudas, tragando entre heridas, gordas ruedas de carretera. Toma notas el topo, las anota en su libreta, tienta el topo, intenta, trata de pronto, trónase altanero, tiene lenguas de taladro, la trompa se le envidia, se desfrena, el topo ya era tiempo. Se enfrenta, atrona un poco. Tonto el topo, terco, lerdo, torea, arranca el poncho, le tira en tierra. Melones le dan tirones, le pisan los talones. Tiembla el topo, palidece, siente vértigo. Ortigas en sus interiores, tenazas en los intestinos. Torpedea, trata el topo, trastabilla, lo escupen en su escudilla, le tienden la trampa, lo contaminan con ladillas, nuevamente atrona un poco. Toca el topo sus trémulas trompetas, urde burdos, sus terfugios en su terra, sus refugios, sus tambores, sus destrozos, sus tragedias y tornados y túmulos. Trama el topo entonces trombas muy trendadas de topos, desterrados en ensordecedores retornos. Trata el topo, tiene taller, trabaja miércoles y jueves, transpira duro. Es una parte de topología del pobre topo. Sí, no, es muy creativo, es muy creativo. Y la parte, esta parte que me gusta a mí, porque me acuerdo de algunos amigos que son muy rabiosos, y raza irritable la de los topos, todo les parece mal. La luna, por no ir más lejos, el sol les parece pésimo, la vida misma es para ellos como una absurda herida, llena de furia y sonido. El completo y ancho mundo se les parece una broma macabra, tremebunda, de mal gusto, como un chiste de esos sucios o un exceso. Bueno, cuento genial. Como andan esos amigos que son muy... Sí. Bueno, nuestro querido Rodrigo Lira solamente pudo publicar, su madre hizo este proyecto de obras completas. Esto salió el año 84, el 2014 la UDP volvió a publicarlo. Después Grinol Rojo, un escritor de la Sociedad de Escritores de Chile, publicó Declaración Jurada, donde vienen 7 poemas más que estaban sueltos por ahí. Y salió el libro Vuelos Variados, poemas y cuentos con dibujos del mismo Rodrigo Lira, ya que él escribió y también hizo muchos cómics que salieron, ya lo dijimos, en la revista Cabros Chicos. Él escribió, hizo proyectos también, que Jorge Montealegre después sacó un libro llamado Rodrigo Lira en el país de los cómics. El único premio que ganó fue el premio de poesía de la revista La Bicicleta por el poema 4365 y 136 de onces. El año 81, el año 80, y fue finalista, imagínense, el premio Altazor el 2007, cuando ya llevaba más de 20 años muerto, ganando por declaración jurada por la UDP. Se han escrito ensayos sobre el uso de reconocimiento de Roberto Merino, que fue muy amigo de él, el gran cronista, nominado al Premio Nacional. Este libro, Los Malditos, donde se habla de Rodrigo Lira y otros poetas. Rodrigo Lira, un poeta en la tierra del cómic, de Jorge Montealegre, que recupera las historietas de Panchito en la tierra de la fantasía y de los conceptos que él fue escribiendo, los dibujos que él hizo. La poesía terminó conmigo, Vida de Rodrigo Lira, Roberto Cariaga, que es una especie de biografía de Roberto Cariaga. Y Rodrigo Lira, proyecto de obras completas que sacó la UDP el 2015, que sería una edición mucho más moderna y más actualizada, con nuevos trabajos bibliográficos. Y eso sería, queridos amigos, esta tertulia de hoy, al gran Rodrigo Lira,
es para que los que no lo conozcan lo busquen. Hay documentales de él en YouTube. Topología del pobre topo, ahí la madre cuenta todo lo que fue lo angustiante del proceso psiquiátrico, hablan los psiquiatras, hablan amigos personales, está él declamando en el taller de Enrique Lin, y hay otras cosas, hay poemas de él, su propia voz. Hay un CD que se subió donde recita Enrique Lin, él recita Mestres de Junglaría, recita Porque escribí, y Rodrigo Lira recitando parte de El Topo y otros poemas de su creación. Gracias, queridos amigos, esto fue la tertulia de hoy del gran Rodrigo Lira. La próxima semana es Roberto Bolaños, hablaremos un poco de sus novelas, de sus compromisos, y están invitados. Y bueno, esta es una señal que les trata de dar un poco más sobre lo que es la literatura, y gracias por vernos. Chao. Gracias a ti. Muy bueno.